Los bendigo, mis hermanos. Ahora sí les pido que se sienten. Quiero que mire a la persona que está a su lado y dígale, en esta noche Dios me va a hablar. Y no quiero que me interrumpa. Amén. Los bendigo. Nuestros pastores les dejan un especial saludo. Ellos no se encuentran esta noche con nosotros, pero allá donde ellos están, los bendecimos porque ellos nos aman y oran por nosotros todos los días para que nosotros perseveremos. Asimismo, nosotros debemos orar por ellos. Amén. Voy a pedirle que abra su palabra en Lucas, capítulo 22, versículo 39. Cuando usted esté ahí me dice amén. Bueno, y dice la preciosa palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y revelación de su Santo Espíritu. Y dice, Jesús ora en Getsemaní. ¿Cómo dice? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Duro este pasaje, ¿no? Yo me alcanzo a imaginar la agonía que tenía el Señor Jesús en su corazón, porque saben una cosa, Él sabía lo que le esperaba. Así como dirían las abuelas, usted sabe lo que le va pierna arriba, ¿cierto? Él sabía lo que le esperaba. Y he titulado esta noche este mensaje y dice, ¿por qué debo buscar la voluntad de Dios? Y un valiente en esta noche que me diga, ¿por qué cree que debemos buscar la voluntad de Dios? Uno solo. ¿Dura esa pregunta? ¿Tú qué crees? ¿Dura esa pregunta? ¿Cierto? ¿Por qué debemos nosotros? Amén. Bueno, denle un aplauso a esta valiente. Amén. Quiero saludar a las personas que en esta noche se conectan a través de las redes. Dios les bendiga, que estén muy conectados y que el Señor ministre su corazón allá en la sala donde usted esté, que el Señor ministre el corazón. Y quiero hablarles de qué es la voluntad, porque a veces nosotros decimos, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero buscar su voluntad, pero muchas veces no sabemos ni qué es la voluntad, ¿sí? Y la voluntad dice que en hebreo es ratzon, dice que procede del latín voluntas statis, que significa querer, o sea que voluntad es querer, ¿sí? Secularmente dice que es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando. La facultad de decidir y ordenar la propia conducta, determinación, intención, ánimo o resolución
de hacer algo también se define como libre albedrío, es decir, la voluntad es lo que yo tengo para realizar una cosa, ¿verdad? Entonces, hoy tuvimos voluntad de venir al culto, ¿verdad? Entonces hoy nos preparamos y dijimos, bueno, el culto es a las 7, vamos a ir, ¿sí? Y esa es la voluntad que nosotros tuvimos, voluntad de ir a trabajar, ¿cierto? Voluntad de hacer cosas que de pronto nos causan miedo, ¿sí? Pero esa es la voluntad nuestra, el querer hacer algo. ¿Amén? Yo hace 5 años estaba, hace más de 5 años, estaba planeando hacer el curso de conducción y siempre lo posponía y lo posponía y lo posponía y al finalizar de los años, a mí siempre me gusta hacer un cuadernito de metas, ¿sí? Y yo colocaba en las metas, bueno, hacer esto y colocaba hacer el curso de conducción y al finalizar el año revisaba mis metas y ay, no pude hacer el curso de conducción, ¿sí? Y este año volví, lo coloqué en mis metas y este año sí lo hice, ya lo estoy haciendo para la gloria del Señor. Pero ¿qué hubo en mí? Voluntad. ¿Qué faltó antes? Voluntad, ¿cierto? El querer hacerlo. Recuerden que voluntad es querer, ¿sí? ¿Por qué yo no vengo a la iglesia los domingos? Bueno, pueda que a veces me enferme, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos porque no hay voluntad. ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque no hay voluntad. ¿Por qué no nos levantamos a orar? Porque no hay voluntad. ¿Por qué cuando nos hacen una convocatoria de venir un viernes a esas veladas deliciosas en las que nos gozamos en el Señor, por qué no venimos? Porque no hay voluntad, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces uno dice, uy, esa persona no me quiso ayudar. Qué falta de voluntad, oye, ¿verdad? Y a veces eso a nosotros se nos vuelve costumbre, la falta de voluntad, el querer hacer las cosas como que se nos vuelve costumbre y ya no las hacemos. Pero eso les estoy hablando de nuestra voluntad. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Dice que es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Fíjense que la voluntad del Señor fue donarse en el Señor Jesucristo para venir a darnos salvación, ¿sí? Qué voluntad tan preciosa. La voluntad del Señor es que ninguno nos perdamos, que ninguno, que ni usted, que ni yo, que ni nuestra familia, que ni los que están afuera se pierdan. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo buscar esa voluntad de Dios? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Y dice que porque la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. Y yo le hago una pregunta. Esta mañana usted se levantó, ¿sí? No sé, se sentó, se puso sus chanclas, se tomó un tinto. ¿Qué fue lo primero que usted hizo esta mañana? Lo primero, gloria a Dios. ¿Qué más hicieron? ¿No más? ¿No se levantaron? Lo primero que nosotros debemos hacer cada mañana es venir a la presencia de Dios y buscar su voluntad, ¿sí? Decirle, Señor, hoy la palabra dice, encomienda tu vida, tu día, tu camino a Jehová y Él hará. Sí, estoy parafraseando. Entonces nosotros debemos cada mañana buscar la voluntad de Dios para hacerla durante el día, es decir, que todo lo que el Señor tenga escrito para que nosotros hagamos se pueda hacer, ¿sí? Que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. ¿Usted cree que para Moisés fue fácil cumplir la voluntad de Dios? No, él estaba ya muy tranquilo, pastoreando sus ovejas, viviendo allá con su esposa, él estaba súper tranquilo. Y el Señor cuando le dijo, hey Moisés, ven, que es que te tengo para que vayas y libertes un pueblo. ¿Usted cree que eso fue fácil para Moisés? Eso no fue fácil, además que Moisés había salido huyendo porque lo iban a matar por haber matado a un egipcio. ¿Ustedes se imaginan
que de pronto nosotros en alguna época o etapa de nuestra vida el Señor nos llame y nos diga: hey, venga hermano Oscar, venga, que es que yo quiero que usted deje absolutamente todo lo que hace y yo quiero que usted haga la voluntad, y mi voluntad es que usted se vaya por allá para un caserío donde nadie lo conozca y predique mi palabra. ¿Eso es fácil? No es fácil, ¿verdad? Pero resulta que sí hay que hacerlo, porque Moisés venció todas esas cosas y Moisés lo hizo. ¿Y qué pasó? Que hubo un pueblo que fue libre, porque Moisés dijo: sí, Señor, yo hago tu voluntad. Él fue y Dios a través de Moisés libertó un pueblo, ¿verdad? Ahora Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo antes era un perseguidor de la iglesia, pero terrible, un perseguidor fuerte, porque él tenía unas convicciones y él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero cuando el Señor le salió a su encuentro y le dijo: oiga, pero usted ¿por qué me está persiguiendo? O sea, ¿yo qué? ¿Qué pasa? Usted me quiere, supuestamente en la ley usted me está defendiendo a mí, pero usted lo que está haciendo es persiguiéndome. Y Pablo hizo la voluntad de Dios. Y si Pablo no hubiera hecho la voluntad de Dios, ¿qué hubiese pasado? Ni usted ni yo estaríamos sentados esta noche aquí. ¿No es que Pablo fue el que predicó a los gentiles? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y no se me duerma. Dice que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y como lo leíamos en Lucas, decía en el 42 dice, no, en el 42 diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús estaba en ese momento diciéndole a Dios: ¿será que hay otra manera de salvar la humanidad? Pero infortunadamente no la había. Y entonces el Señor dijo: aunque me esté doliendo acá, aunque yo tenga nervios, aunque yo esté agobiado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hace un año partió a la presencia del Señor una sobrina, tenía 19 años, una sobrina muy amada. Y nosotros orábamos al Señor y le decíamos: Señor, sálvala, pero que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y ella partió con el Señor. Y recuerdo que la primera expresión de su mamá fue: Señor, yo te pedí que se hiciera tu voluntad y se hizo, pero eso duele mucho. Y a veces la voluntad del Señor duele, pero ¿saben una cosa? Es perfecta, porque Dios sabe lo que a usted y a mí nos conviene. Y muchas veces le decimos: Señor, por favor, si es tu voluntad, abre esta puerta de trabajo, o concédeme esa chica que yo quiero estar con ella, si es tu voluntad. Y resulta que no pasa. Y uno le dice: ay, Señor, pero ¿por qué si yo veía que eso era bueno? Y a veces nosotros queremos como intervenir en esa voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? A veces nosotros como que queremos ayudarle a Dios. Ay, Señor, que se haga tu voluntad, pero mientras se hace tu voluntad yo como que le voy haciendo. No, el Señor no necesita que nosotros le ayudemos, porque Él tiene un plan perfecto para su vida y para la mía. Y el plan perfecto de Dios es más grande que lo que nosotros podamos querer. A veces nosotros queremos, no sé, se me ocurre que queremos una casa de pronto de un piso y oramos por esa casa y Dios no nos la da. Pero resulta que Dios tiene una casa de 3 pisos para nosotros, porque es su voluntad. A veces queremos tener un trabajo. Señor, es que yo quiero ese trabajo, pero ¿saben qué pasa? Que quizás en ese trabajo usted se va a perder, ¿sí? Quizás Dios no lo quiere llevar a ese trabajo porque quizás allá no hay un lugar, no es el lugar para que Dios lo bendiga. Y entonces nosotros entendemos eso después. Ah, sí, no era tu voluntad.
pero a veces somos tercos, ¿verdad? Es como cuando uno a un hijo le dice, vea mi amor, no vaya por allá, no vaya por allá mamita que algo le pasa. Y entonces yo como que me voy y resulta que allá en la esquina me robaron. Porque a veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. Que le decimos como de dientes para afuera, Señor, que se haga tu voluntad. Pero de dientes para adentro, ay no, Dios mío, que se haga la mía, que yo lo quiero hacer así. Entonces el Señor Jesús es un digno ejemplo a seguir, porque Él nos mostró a través de la palabra que aunque le dolía, que aunque era fuerte, que aunque sabía lo que iba a pasar, Él le dijo que se haga tu voluntad, mas no la mía. Yo quiero que usted levante la mano derecha. Y en eso que usted le está pidiendo tanto a Dios, y en eso que usted le ha clamado tanto a Dios, en esta noche suéltelo y dígale, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y que yo en verdad pueda aceptar la voluntad tuya sin recriminarte, sin pelear, sin discutirte, sino que en verdad yo acepte en mi corazón que se haga tu voluntad. Amén. Dice que la voluntad de Dios consiste también en lo que espera de nosotros de acuerdo a su manual de vida. ¿Cuál es el manual de vida? La Biblia. La Biblia es el manual de vida. ¿Usted sí sabe que los electrodomésticos traen manuales? Que un carro trae un manual, que un televisor trae un manual. ¿Y saben nosotros qué hacemos? Como buenos colombianos, nunca leemos el manual. Ay, que vamos a instalar este televisor, y entonces uno va y lo instala, lo daña, ay, y ahí sí que uno corre para el manual, ¿cierto? O va uno no sé, a construir, a armar una cosa de que compre uno un home center, ¿sí? Y uno nunca mira el manual y va y lo rompe, ay, ahí sí corre a mirar el manual. Y así con muchas cosas. Un electrodoméstico que a veces, por ejemplo, la nevera, usted sí sabía que la nevera cuando se mueve, y usted la mueve de un lugar a otro, la trastea, no la puede volver a enchufar 24 horas después porque le quema los gases y no sé qué más cosas. Pero mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lee el manual. Eso mismo nos pasa en la vida espiritual. Nosotros no leemos este manual. Y Dios lo dejó ahí para que si nosotros tenemos alguna aflicción, vayamos a ese manual. ¿Qué tengo que hacer? Pero muchas veces actuamos antes, la embarramos, pero ¿qué fue lo que pasó? Y corremos, es que el manual decía tal cosa. Ese es el manual de vida suyo y mío. Un manual espiritual, un manual que me lleva de menos a más, un manual que me bendice, un manual que me indica y me enseña qué tengo que hacer yo en todas las circunstancias de mi vida, en todo el sufrimiento de mi vida, en todas las etapas de mi vida está ese manual. Pero muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Como cuando compramos el televisor, vamos al televisor, vamos al Éxito, uy, están ¿cómo se llama eso? En ofertón. Y uy, ese televisor de yo no sé cuántas pulgadas, entonces voy, lo compro, lo traigo, lo instalo, lo daño y entonces corro para el manual. A veces el Señor dice, no sean fiadores, por decir de alguna manera. No le sirvan de fiador a nadie. Y uno, ay, que es que ese es mi amiguis, venga yo le sirvo. Después lleva uno del bulto y ¿qué pasó? Ay, corre uno al manual. Es que el manual dice que no, ¿cierto? Muchas veces nosotros, ay, me llegó, no sé, la quincena, la década, el pago, me lo guardo, me lo gasto todo. Ay, Señor, pero ¿qué pasa? Que yo como que no prospero, ¿qué pasa? Voy al manual, es que el manual dice que yo tengo que diezmar, que yo tengo que ofrendar, que yo tengo que bendecir, ¿verdad? Pero muchas veces ese manual ni siquiera lo leemos, porque podemos dedicar 1, 2, 3 horas al Netflix. Ay, Dios mío, pero cuando voy a leer la palabra me da un sueño. O a veces hacemos otras cosas y llega uno rendido a la casa. Ay, mañana leo la palabra.
Eso suele suceder. Y a veces las cosas del mundo nos van enredando, nos van enredando, nos van enredando. Y cuando menos cuenta nos damos, estamos lejos. Y el manual de vida por allá lleno de polvo. Y uy, pero yo ¿por qué estoy en esta aflicción tan terrible? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y resulta que el manual lo tengo olvidado. Entonces a partir de hoy saque ese manual, léalo, escudriñelo, que ese manual esté clavado aquí, grabado en su corazón. Dice que al final de los tiempos no encontraremos Biblia, ¿no? ¿Usted sí sabía eso? Y que todo lo que tengamos acá es lo que nosotros vamos a recitar, a leer, a creer, a hablar. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Es que nosotros no tenemos otro lenguaje que hablar. Si a usted llega una hermana, llega usted una persona llorando y no es que me voy a suicidar y no es que me voy a hacer, usted lo que hace es recitarle el manual, ¿sí o no? Usted primero la abraza y Cristo la ama y le recita el manual. Alguna palabra Dios le dará a usted que se sepa para que la otra persona que llegó a decirle no es que yo me voy a quitar la vida, usted la va a llenar. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Y que hace en cada uno de nosotros la causa por lo que el Señor la envió. Amén. Entonces el Señor, ¿qué espera? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque el Señor espera que nosotros cumplamos lo que dice en el manual de vida. Amén. Dice que porque hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer para siempre. ¿Eso qué significa? Mientras yo me tomo una agüita, yo quiero escuchar a un valiente. Porque hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer para siempre. ¿Qué les dice eso? ¿Qué se les ocurre? Ay, Dios mío, es que usted sí es que mejor dicho, un aplauso aquí para la valiente. Usted sí se lee el manual de vida, ¿sí o no? Sí, porque hacer la voluntad de Dios nos hace permanecer para siempre. Es decir, nosotros tenemos esperanza. Porque al cumplir la voluntad de Dios tenemos un pase asegurado. ¿A dónde? A la eternidad. Ese pase, si yo hago la voluntad de Dios, ese pase lo tengo asegurado. Y allá voy a llegar a la eternidad y voy a gozarme en el Señor y voy a disfrutar de las bodas del Cordero y voy a ver todas esas cosas preciosas y maravillosas que Dios nos ha prometido. Pero siempre y cuando yo cumpla la voluntad de Dios, voy a tener ese pase a la eternidad. Amén. Bueno, voy agilizando un poquito porque el tiempo en televisión es corto. Dice que debemos orar al Padre para que nos enseñe a hacer su voluntad y no caigamos en la tentación. El Salmo 143:10, vayan rápidamente al Salmo 143:10. Y ya lo tenemos acá, a ver. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros debemos orar buscando la voluntad de Dios. Orar en todo tiempo. No seamos escasos en la oración para poder intimar con el Señor, para poder conocer su voluntad. Debemos pasar tiempo de intimidad con Él. Porque una persona no se casa de la noche a la mañana con alguien que conoce, o hermano, usted por ejemplo, que conozca una chica hoy y ya, venga, casémonos mañana. Usted no va a hacer eso, ¿cierto que no? Usted primero va a conocerla, va a saber cómo se llama, va a entablar una conversación con ella y ahí sí, después de un tiempo, usted va a decir, bueno, sí, me caso, ¿verdad? Entonces nosotros para poder conocer la voluntad de Dios debemos intimar con Él, debemos buscarle en todo tiempo, orar en todo tiempo. Cuando usted vaya en el Transmilenio,
no se ponga a ver esas cosas de Face, no se ponga a ver esos videos. No, usted vaya orando, buscando la presencia de Dios. Cuando usted vaya por la calle, vaya orando, en todo tiempo vaya orando. Cuando usted se siente al comedor, agradezca al Señor, porque eso que usted se come es porque a Dios le plació dárselo, bendecirlo. Igual si no tiene que comer sino solamente una huepalera, pues glorifique el nombre de Dios, porque tuvo con qué tomarse esa huepanela, ¿verdad? Muchas veces no somos agradecidos, lo tenemos todo y como que anhelamos más, ¿verdad? Yo veía la otra vez un meme que iba un chico en una cicla, chu, 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 y pasó uno de la moto, y entonces, ay, él como que no disfrutaba su cicla, sino quería ver esa moto, ¿cierto? Y entonces ya después tuvo esa moto y ya iba en la moto y entonces vio un carro. Y ay, no, yo como que no, ya quiero como que el carro, y ni disfrutaba la moto, y luego vio, y luego compró el carro, y entonces ya vio un carro más grande y nunca disfrutó lo que tuvo. Y eso a veces nos pasa, no disfrutamos lo que tenemos. Ay, porque yo tengo este trabajo, pero quiero otro. Ay, pero yo hoy me compré esta chaqueta, pero quiero otro. Ay, pero es que yo quiero. Nunca nos disfrutamos, no disfrutamos lo que tenemos. Y eso es importante, ser feliz, agradecidos, disfrutar lo que tenemos y buscar a Dios en todo tiempo. Por eso le digo, no sea escaso en la oración. Busque a Dios y en esa intimidad con Dios, Dios le va a revelar cuál es su voluntad. Amén. Dice que los que no han reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador viven sin Dios. Triste eso, ¿no? Triste que a nosotros nos indiquen o nos muestren a un Jesús que salva, que liberta, y no lo aceptemos. Y muchas veces, ¿saben por qué la gente no acepta a Jesús? No sé, a mí, Adriana Vera, me han contestado: no, es que todavía no estoy listo, no, es que no me gusta porque es que en la iglesia me prohíben, no, es que no me quiero comprometer, no, es que, ¿sí? Y yo siempre, cuando voy a hablarle a alguien del Señor Jesús, yo vengo y les digo, vengo a hablarle de un Dios vivo que un día me rescató a mí, de cuando yo estaba perdida. Yo no le vengo a hablar a usted de una religión, no, vengo a hablarle de un Dios vivo que cambió mi vida, que me transformó, que me hizo diferente y que aún sigue procesando todas esas cosas, todas esas manchas y arrugas que yo tengo en mi vestido. Pero fíjese que mucha gente le dice a uno no, y entonces esa gente que vive sin la voluntad de Dios es la gente que está afuera y se está perdiendo. Es la gente que vive en el libertinaje, es la gente que vive en la mentira, es la gente que vive en el vicio. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a mostrar a un Jesús que nos rescató. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que ninguno se pierda, ¿sí? Que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos hacer eso. Nosotros debemos predicar a Jesús, a un Jesús vivo, ¿verdad? No desaprovechemos oportunidades. Hay oportunidades que son chéveres, que son bonitas, y eso fluye cuando uno va a predicar o a hablarle a alguien del Señor, y desde que sea la voluntad de Dios, eso fluye. Amén. Bueno, quiero que todos busquen el Salmo 48. Cuando estén ahí, por favor, me dicen amén. Quiero que todos lo leamos, pero yo quiero que usted lo lea con entendimiento. No lo lea porque la hermana dijo, oiga, vea, léalo. No, léalo con entendimiento. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira qué bonito ese versículo. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso es lo que nosotros debemos decir y debemos anhelar.
Y no solamente es hacer la voluntad de Dios espiritualmente, no, es hacer la voluntad de Dios en todos los escenarios de mi vida. El hacer la voluntad de Dios es, muchas veces la gente se ríe, pero es, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? Y tú si quieres que yo comparta en ese lugar, y tú si quieres que yo entre a ese lugar, si es tu voluntad o no lo es. Y si el Señor dice que no, pues nos tenemos que agradar, ¿verdad? Y si el Señor dice que sí, pues uno entra confiado. Pero que nosotros, cuando vayamos a hacer algo, bien sea, así sea pequeño, así sea grande, lo pongamos delante de Dios. Y que la voluntad de Dios sea la que reine en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, por favor. En algún momento, uno de ustedes no ha hecho la voluntad de Dios. No alce la mano, por favor. Solamente hago esa pregunta para que usted se mire a su corazón. Yo, Adriana Vera, sí, muchas veces no he hecho la voluntad de Dios y me ha ido mal, muy mal. ¿Sí? Y más cuando uno conoce la palabra del Señor, del manual de vida, y uno cree tener la razón. Y sí, yo creo que esto es tu voluntad, Señor. Y ni siquiera me tomo el tiempo de escuchar la voz de Dios. Muy me he estreñado y las estrelladas han sido fuertes. Y creo que no solamente a mí me pasa, creo que a cada uno de nosotros nos pasa, pero en esta noche hemos aprendido que buscar la voluntad de Dios bendice nuestra vida, que nos trae una eternidad. Porque la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es solamente buena, sino que es agradable y es perfecta. Pero ¿qué tenemos que hacer? No nos tenemos que amoldar a este mundo. No está bien, mis amados hermanos, que a lo malo nosotros le estemos diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Dios y a lo bueno es bueno y lo malo es malo. Así todos nos tilden de lo contrario, así nos digan que somos religiosos, así nos digan que somos fanáticos. Lo bueno es bueno y lo malo es malo, y yo eso lo conozco a través del manual de vida. No es bueno que a mi hijo le estén diciendo, no, usted puede escoger el sexo. Un niño de 8 años, 7 años, eso no es bueno. No es bueno que los pongamos a ver esa televisión donde les cambian la ideología. Si ustedes se fijan en los programas de televisión que están dándole a los niños, son programas donde siempre se van a encontrar personas del mismo sexo dándose besos, teniendo relaciones, y que eso ustedes que creen que no impacta la mente de un niño, la impacta. Porque eso es lo que quiere el mundo. El mundo lo que quiere es confundir, pero nosotros como hijos de Dios debemos estar ahí para estar a la vanguardia, debemos estar ahí para estar pendientes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos amoldemos a este siglo. Nosotros no nos debemos amoldar al mundo. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar la luz que somos cada uno. La palabra de Dios dice que nosotros somos sal en esta tierra, que somos la luz. Y si nosotros como luz nos quedamos callados, ¿qué va a pasar? Que las tinieblas van a cubrir, ¿verdad? La luz no se puede ocultar. O nosotros no podemos con esta mano tapar ese foco que está allá. Nosotros somos luz y no nos tenemos que amoldar, porque recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Incline su rostro, por favor. Tú cierra los ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor precioso, Rey maravilloso, en esta noche. Padre del cielo, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Y te ruego, Papito Dios, que ellos puedan encontrar allá en el secreto, Señor, la voluntad tuya, que es buena, que es agradable,
que es perfecta, que nos bendice, Señor, que espera, Señor precioso, Rey maravilloso, ser derramada en cada uno de nosotros, que nosotros seamos obedientes, Señor, Padre, y que te busquemos en todo tiempo, Señor, que aún, Padre del cielo, cuando esa voluntad, Señor, que tú quieres para nuestra vida no sea lo que nosotros anhelamos, que aún, Señor, nosotros lo aceptemos, que nos agrademos, Señor, en hacer tu voluntad, Rey del cielo. Yo bendigo sus vidas, Señor, bendigo su entrada, bendigo su salida, Señor. Padre, declaro en el poderoso nombre de Jesús que esta palabra quedará tatuada en su corazón, Señor, que la meditarán en la mañana, en la tarde y que se acordarán, Señor, siempre que vayan a tomar, Señor, una decisión, que deben acudir a ti, Señor, y que deben preguntarte, ¿es esta tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres que yo haga? Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Rey del cielo. Los bendigo, Señor. Los bendigo con toda bendición, Padre precioso, Rey maravilloso. Y te ruego, Señor, que los lleves, Papito Dios, al lugar de su destino en bendición, Señor. Y que recuerden, Señor, que se deben agradar en hacer tu voluntad. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.